Apagones. Es enero y el calor entra en la piel, pegajoso, como dentro de un bosque húmedo. A eso habría que sumar el calor de nuestros cuerpos, desnudos y aferrados, entrelazados pierna con pierna. Si no fuera por el sudor, que baja cada vez más rápido, apenas nos habríamos dado cuenta de la ausencia del ruido del ventilador, frente a los ladridos de los perros, musicalizando una ciudad que se queda oscura. Se fue la luz, decís, y mirás hacia afuera. Luego los vecinos inician un concierto de quejas. Edesur, la concha de tu madre. Otra vez la luz. Esto votaron. En lo que a mí respecta, prefiero concentrarme en tu cabello negro y liso sobre mi rostro, mientras debajo de las sábanas haces movimientos lentos, torpes, para acercarte unos centímetros. Si no fuera por la oscuridad, a lo mejor un ojo curioso miraría por la ventana que da al departamento y pensaría en la incómoda de nuestra postura. Debería decirte que es enero y mi mente juega truquitos con la calma, pero que estar en casa es lo más parecido a esto. Aferrarme a tu abrazo en cualquier estación del año. Escribir este poema que de amor, aunque también podría ser un poema sobre el clima, sobre la crisis energética, sobre los perros y la ciudad, sobre lo que pasa entre dos personas que descansan sobre un colchón en que me juego el último rincón de patria, mientras afuera la ciudad se apaga y se rinde, sin remedio, al calor de quienes se abrazan. Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Tren Topic. Qué lindo volver a tenerte, chabón. Gracias. Gracias por invitarme. La casa está abierta para César Saravia. César es uno de esos escritores que, si seguís a Noche de Letras, seguramente lo habrás visto en algún momento, o habrás escuchado, o habrás oído alguna participación de él en algunos especiales, o habrás escuchado hablar de él, tanto de mi boca como de muchos de los invitados, porque César pertenece a este entorno, a este hermoso entorno literario, literario militante, literario pensante, literario resistente. Ahí en esos lugares. En esos lugares. Y en esos lugares César tiene más edad de la que tiene. En esos lugares. Y en esos lugares es un tipo que está cargado por lo general de muy lindos pensamientos. Y cuando digo muy lindos pensamientos, no hablo de los pensamientos simplemente románticos o los pensamientos que tienen que ver con valores. Hablo de un montón de pensamientos que tienen que ver a veces con lo que es la poesía, con la manera del decir, con cómo trabajar las letras, por cómo portar las letras, que es totalmente distinto a cómo trabajarlas. Entonces, bueno, nada, este es César Saravia, pero de este lado, digo. Entonces vamos a preguntarle a él. Buenas noches, querido César. Hola, Leandro, gracias por invitarme. Pero por favor, ¿quién sos? ¿Quién soy? Qué pregunta existencial. ¿Quién estás siendo? Bueno, no sé si tengo una respuesta tan cerrada. Me gusta pensarme como una persona con múltiples facetas. La de poeta es una, la de poeta, la de escritor. Y en general no soy un tipo muy extraordinario, soy una persona común y corriente. Me siento cómodo en ese rol de persona común y corriente. Así que en general nada, hago lo que hace todo el mundo, trabajo, trato un poco de sobrevivir al sistema. Y bueno, hay como distintas facetas que he tenido, como algunos momentos más militantes, algunos momentos más académicos quizás,
Ahora diría que en el último tiempo más de escritura, ¿no? Eso. ¿Y cómo son estos tiempos de escritura de César? Bueno, yo en 2018 publiqué un libro que se llamaba Era feriado y estábamos despiertos, bueno, se llama. Eh, y en ese libro había un apartado que en verdad el libro iba a tener 4 partes, pero la cuarta parte en ese momento, junto con Mariana, que me ayudó como a revisarlo, dijimos, bueno, esto por ahí puede ser otro libro. Así que creo que fue una buena decisión y a partir de eso, bueno, en el último tiempo trabajé mucho sobre eso. En el medio hice mi tesis de maestría, así que estuve un par de años como medio más abocado a la academia. Después vino la pandemia, que a mí particularmente la pandemia me quitó mucho la ganas de escribir. No, entiendo que hay gente que le pasó al contrario. A mí por lo general como que me gusta caminar, ver a la gente, hablar con la gente. Eh, Como de la escucha como que me salen muchas cosas, ¿no? Robo, digamos, se podría decir, de la escucha y también de lo que veo, ¿no? Y estando viendo las paredes digamos, de la casa no me generaba. También obviamente era había que manejar otro tipo de vínculos, la convivencia, con pasar 24 horas en la casa, lo laboral, viste, como bueno, creo que no, la poesía en ese momento, por lo menos en mi caso, como que no era una prioridad. Después, al final de 2021, decidí retomar el proyecto de libro, y ha ido como lento, despacio, como que no lo he querido apurar tampoco, porque también siento que ha sido un poder reencontrarme con la poesía y poder reencontrarme conmigo mismo, después de, bueno, varias otras cosas que pasaron, digamos, desamores, decisiones también como más personales de, bueno, decidir como, bueno, que me quiero quedar a vivir acá, o por lo menos en este momento de la vida no es algo que me cuestione de regresar a El Salvador o irme a otro lado. Así que bueno, como ya asumir cierta argentinidad también. Y bueno, ahora que ya ganamos la tercera, aprovecharla también. No terminar con eso. Con Qué mucha más lindo, razón. qué lindo que es tenerlo de este lado de la línea, eso siempre es lindo. Hay gente que uno celebra tener este lado de la línea. Y también es cierto que también hay gente que aporta muchísimo, ¿no? Y que hace a ese entorno para que ese entorno sea más cálido. Y César es una de esas personas. ¿Cómo fue ese reencuentro con la escritura después de esa pausa que te propuso la pandemia? Bueno, a mí en mi caso como que se dio la pandemia, termina la pandemia, yo estaba en una relación, digamos, como que esa relación se termina. Entonces, bueno, como que ahí la poesía también fue un lugar como de refugio. Y creo que es de las pocas cosas que en general me salen como muy genuinas, ¿no? Como que no siento como por ahí una presión de mostrar algo en la poesía o de cumplir ciertos cánones, como que a mí me sale escribir, y incluso como que intento probar cosas en la escritura. Entonces como que creo que es un ejercicio que me sale muy genuino, como muy, no sé si necesariamente eso implica que me salga bien, pero por lo menos como que cuando yo lo hago como que lo disfruto, como que siento, qué sé yo, me imagino habrá gente que le pasará con los instrumentos, como una cosa ahí medio de, em, nada, de sentirte como en tu salsa, ¿no? Como en lo tuyo. Y eso me fue bastante importante, así que bueno, aproveché ahí también todas las cosas que traía como, bueno, no para hacer una poesía catárquica, pero sí revisar algunas cosas, visiones de la vida, cómo hablar de ciertas emociones sin ser tan obvio. Lo mismo con la política, que yo hablaba mucho en mis poemas de política, ahora como por ahí quererlo encarar desde otro lugar, como más vinculado con la vida, digamos. Así que eso fue parte de eso. Y bueno, ya en el último tiempo sí, ya un poco más, creo yo ya un poco más insertándome de nuevo en los circuitos. Eh, bueno, hace poco estuve en un taller de poesía también, que es algo que yo quería hacer, como compartir también, como en general como que los poetas como que nos gusta, eh, como que hay una cosa en general, por lo general la poesía la lee o la escucha quien escribe poesía, ¿viste? Es rara la persona que nada más quiere escuchar poesía, pero a mí me parece que hay un desafío también de crear lectores y lectoras, Ujú. que plantear que, bueno, uno puede pasar una tarde domingo igual de piola leyendo poesía que leyendo una novela por ahí, que por ahí la gente asocia más el disfrute o el ocio, la narrativa, y la poesía es más como algo por ahí más pesado.
o más profundo que no necesariamente. Pero bueno, también puede ser divertido leer poesía, así que un poco, y creo que hacerlo colectivamente también es interesante, como hacerlo en grupo, le da como otra impronta, como más de charla, más de tertulia, que creo que eso está bueno. Sí, y en definitiva, nada, me ponía a pensar esto que planteabas, ¿no? Que a lo mejor en este reencuentro y en esta nueva búsqueda que estás teniendo con la poesía, que a lo mejor en algún punto las cuestiones políticas, qué sé yo, pasan a un segundo plano. Yo no las veo, yo creo que siguen estando siempre. Y mismo en este planteo, hasta de cómo compartir un taller literario y cómo compartir un encuentro, una jornada de poesía y charlar con otros y leer con otros y escuchar qué le pasa a los otros, me parece que ahí ya hay una postura política que difícilmente escape a tu poesía. Sí, yo creo que ya escribir es una posición, o sea, Claramente. con respecto al mundo, digamos, ¿no? O sea, ya el tomar la decisión de escribir, y obviamente, bueno, ahí después la búsqueda de cómo uno quiere decir, qué quiere decir, cómo siente que por ahí puede entenderse mejor, eso ya es como otra búsqueda. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba haciendo el taller, que mucha gente me decía no, que ellos querían sí hacer algo de poesía, pero de escritura. Y yo lo veía como, bueno, pero para escribir un poquito leer también, ¿no? Pero está como esa quizás ansiedad de ir como a los bifes de una con la poesía, que yo no digo que haya que leer los clásicos y todo eso, ¿no? Tampoco, como irse al extremo, pero por ahí sí como tener ese, o sea, verla como un laburo en general, ¿no? Como un trabajo más, del que uno tiene que más o menos estudiar, eh, y, y nada, tomarse el tiempo de trabajar los textos, como, por ahí a veces creo que, yo banco mucho que la gente suba los poemas a las redes, pero a veces creo que en esa presión, digamos, por publicar cosas en las redes, como que hay, eh, no sé, como que nos apresuramos a veces. Y está bueno como darle, yo lo veo el poema como un vínculo con el que hay que tener responsabilidad afectiva, ¿viste? Como que, y ver qué necesita el poema en cada momento, y sí, bueno, y una vez ahí. Totalmente. Y es esta cuestión de, bueno, yo cuando lo veo mucho con la gente que recién empieza o que está en los primeros pasos del recorrido literario, con la gente que trabajo, digamos, con los que hacemos los procesos de corcheos y inventorios literarios, y esta cuestión del decir, ¿no? El que le quema el decir. Y parecería ser que el decir, hay un momento en el cual es tan importante. Y la realidad es que en este, digo, que a medida que vamos, cuanto más caminamos el mundo literario, y básicamente el de la poesía, creo que vamos descubriendo todos que lo más importante es el escuchar, ¿no? Porque el decir que tenemos siempre es así, en relación al mundo que nos rodea, que es enorme. Entonces, y ahí otra vez empieza esta postura, casi esta postura política de decir, bueno, mirarnos y quiénes somos, ¿no? Compartirnos, compartir la voz y esperar este ida y vuelta. Por eso está bien esperar que el texto madure, esperar que el texto nos hable, que nos muestre su identidad. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí, creo que ahí lo más difícil es lograr como el balance, ¿viste? Como, porque tampoco es que uno si escribe quiere porque que lo lean, ¿no? Pero como ni irse ni tampoco quedarse como, bueno, lo guardo en los papeles en mi closet. Pero sí como, bueno, hace tiempo también de trabajar los textos. Como hay, creo que es de buscar el equilibrio, ¿no? Como encontrar la vuelta. Totalmente. Creo que hay mucha gente que lo hace, digamos, entonces creo que es posible. Y si no, hay que aprender a encontrar cuál es el equilibrio de cada uno, pero de vuelta, es una búsqueda. Sí, y esa búsqueda lleva tiempo. Che, contame o compartime alguno de los últimos que hayan salido del closet tuyo. ¿De los poemas? Sí. Para que ajustando, ¿no? Sí, bueno, este es un poco largo, pero bueno, creo que se lee. Junín. La primera vez que leí frente a 100 personas, corrí 4 cuadras desde la estación de Junín. Junín, con J de Juli, con J de Juan Solán, que también leía esa noche, y yo hacía las veces de telonero, como esas bandas nuevas que aprovechan el momento, su momento, lejos de Buenos Aires,
mucho más lejos del Salvador, de aquel bar en la ciudad de Antigua donde leí por primera vez frente a 8 personas, esa tarde que hasta mis amigos prefirieron ir a jugar fútbol antes que escucharme, que mi madre era la que más aplaudía, que yo me enamoré de una cantante, pero fue un amor no correspondido, de esos amores que a uno solo le quedan los poemas que escribe en el silencio del rechazo, como aquel único poema erótico que leí esa otra vez, donde apenas podía leer la letra, condicionado por los efectos de un vodka, que llamábamos vodka por pura confianza en la etiqueta. Esa noche en que alguien aplaudió, me pidió el poema con entusiasmo y yo pensaba, ¿de verdad le habrá gustado? Y ella fue de esos amores que no fueron, esta vez por lento, aunque la lentitud también aprendí el desapego, porque el amor nunca sabe terminarse a tiempo, siempre es muy pronto, siempre es muy tarde, como mi llegada al ciclo, en que hice el chiste típico de mi acento, chiste para romper el hielo, chiste para marcar la diferencia, para robar con la diferencia, para potenciar ese silencio, en que uno se cree el cuento que la poesía salva, que la poesía ilumina, la única poesía que ilumina es la que arde, decía aquel rapero que cantaba anarquía y ahora pide más milicos en la cuadra, porque ojo, cuidado con ser tan radical y terminar dando la vuelta, como las vueltas que da el micro Junín, pampa húmeda, en esa ciudad que tiene más cárceles de las que se merece, a las que unos meses después fui con ella, la que hablaba de emociones, la que me enseñó a hablar de emociones, que dejó en todo el barrio la nostalgia de un pueblo pesquero, con una noche salió por la puerta, dejó su llave colgada en la pared, en esos días en que aprendí que no era la poesía, ni los desamores, ni los amigos ausentes, ni el vodka de mala muerte, ni las distancias largas, ni el rap anarquista, porque no, el infierno no son nosotros, el infierno lo lleva uno dentro, y uno se salva en los aplausos genuinos, en las amigas que quedan, en los minutos de contemplación que le roba el día, en despertar cada mañana, apostando a que la vida siga valiendo la pena. Qué lindo, pibe. Gracias. Qué lindo manejo tiene este texto de los tiempos. Sí, este particularmente me gusta bastante a mí, como que... Qué lindo trabajo de la musicalidad. Cuántos cambios de ritmo que tiene el poema. Qué bueno, qué interesante. Qué bueno es que se siga haciendo poesía con lo cotidiano, ¿no? Sin tener que buscar fuegos artificiales. Eso es, me parece, el gesto poético más hermoso que hay y que vos sabés manejarlo muy bien y eso está buenísimo. No manejarlo, que vos lo tenés. Manejar es otra cosa. Manejar es sacar, es usarlo como un recurso para obtener algo que no está mal. Pero es una característica tuya, y está muy bueno. ¿Cómo te sentís con este tipo de voz literaria que dice y vuelve y tiene mucho más para decir y vuelve y sigue caminando hacia el frente con todo lo que tiraste en los primeros versos? ¿Cómo te sentís con esa voz? Bueno, ahora sobre todo creo que los últimos poemas o los poemas que vengo trabajando para un nuevo proyecto, que calculo será un proyecto de libro, están muy vinculadas a la experiencia de emigrar, digamos. Uh-huh. Entonces como quise jugar bastante con esta idea de la doble ciudad, como habitar dos lugares, más o menos. Y ahí, bueno, aparecen como varias cosas, imágenes que son de acá, y que se mezclan con imágenes de El Salvador. Entonces como que ahí me parece interesante que algo que a veces me pasa en los sueños, como que yo sueño con, no sé, por ejemplo, si soñara con vos, estaríamos, no sé, en una playa en El Salvador, ponele. Y son cosas que me pasan como de esa doble conciencia. A veces veo en la calle personas y yo digo, pero esta persona no era de El Salvador, ¿viste? Como que se parece mucho. Y como que esas cosas me pasan. Entonces como que particularmente en este poema y en algunos otros que están en el libro, digamos, como que aparece ese juego de doble ciudad, que al final es una reivindicación de una identidad transnacional, digamos. Como que es, no sé, a mí una vez me preguntaron si extrañaba o si me gustaba acá y yo les dije que me pasaban las dos cosas. Entonces como que creo que poner en palabras eso también está bueno. Claramente. ¿Cómo vivís la realidad
o contarle a la gente cómo vivís la realidad, porque yo ya lo sé, la realidad política centroamericana. Bueno, desde que es- estoy acá como que me generó, ha sido, digamos, Centroamérica una de mis preocupaciones. Ujú, Siempre mantuve como algún activismo, em, digamos, relacionado a la solidaridad internacional. Y ahora, bueno, lo más desde la comunicación, yo escribo para un medio popular y feminista que se llama Marcha Noticias. Bueno, ahí estoy desde hace un par de años. Creo que los espacios más políticos, militantes, digamos que de los pocos en los que me he quedado. También porque yo tengo necesidad de por ahí como pensar más en el arraigo, ¿viste? Y hay cosas que ujú. por ahí uno tiene que... bueno, bromeamos al principio de tener la casa ordenada. Como esas eran cosas que antes no me pasaba, que las descuidaba mucho. Y ahora como que empecé a querer darle más pelota, bueno, que mi espacio esté lindo, o por lo menos que esté bien, digamos, que sea cómodo. Y eso como que me da más arraigo, digamos, como el poder de hacerme cargo de la vida cotidiana. Eh, Después obviamente uno quiere siempre salvar el mundo, pero bueno, me parece importante asegurarse de desayunar bien antes de salvar el mundo y cosas por el estilo. Así que eso como que... Y respecto a Centroamérica, bueno, ahí mantengo como siempre buscando una manera de visibilizar a través de, sobre todo la comunicación, que es más que todo lo que puede hacer uno Ujú. estando lejos. Digamos, como no realmente no pones el cuerpo, pero sí por lo menos creo que por ahí sirve mucho para las personas que están allá, que resisten, digamos, en los territorios, el saber que hay algún acompañamiento, que hay mucha gente que está bancando, ¿no? Eso creo que suma. Totalmente, totalmente. Y esta mixtura que fuiste adquiriendo, ¿no? De la cual estás hablando, digo, ya de muchas maneras, ¿no? Por un Sí. lado, esto de decir, por ahora sé que me quiero quedar acá y que no es una preocupación esta cuestión de volver a oírte a algún lado. Y por otro lado, digo, esta cuestión de disfrutar la tercera. Entonces, eso también habla del acredenciamiento, ¿no? Sí. Del apropiarte, del haberte apropiado también de esto y hacerlo tuyo. Eh, y en esta cuestión del Salvador y lo que vos ya tenías con esto otro que te estás haciendo y que sos también, ¿cómo se fusiona en tu poesía eso? En el decir de la poesía tuya. No en el Em, contenido, ¿eh? No en el contenido, en el decir, en la forma del decir. em, bueno, yo creo que sobre todo los primeros poemas que escribía, como que había más influencia de lo que yo había aprendido, digamos, en Centroamérica. Incluso ahora los leo y pienso que por ahí es una lectura como más clásica, no sé si clásica sea la palabra, pero por ahí más, algunas letras por ahí son más de los 70, no sé, por ahí. Ujú. De hecho, el otro día en la inteligencia artificial estábamos con el chat, ¿viste? Que está de moda. Sí. Y le ponía, bueno, César Sarabia, biografía, poeta, y me tiraba que yo nací en el 73. Entonces, como que Es la muy inteligencia bueno. artificial me tiró 50 años. Así que bueno, fue gracioso porque creo que un poco mi poesía eh, estaba más cercana a esa generación. Eh, y ya bueno, en el último tiempo sí intenté como volverme un poco más joven. Ah, mentiras. No, pero sí como bueno, quizás ya viviendo acá, como pensando algunas cosas que se escriben acá, eh, como algunas preocupaciones más de la ciudad, no sé, como más cotidianas. Y bueno, obviamente ya. Yo creo que en la poesía de Argentina que se escribe hoy, hay como por ejemplo una búsqueda de lo cotidiano, como muy... es una poesía más narrativa también, y muchas veces, incluso hay algunos que dicen, bueno, ¿será esto un poema? Eh, entonces, bueno, un poco eso también empecé a incorporar, sin dejar algunas cosas que a mí me gusta hacer en la poesía, por ejemplo, meter diálogos, que eso lo hace muy poca gente. Eh, pero bueno, en el decir eso, como que voy encontrando ahí como alguna voz particular, que me pasa, por ejemplo, cuando hablo. Antes como que yo me quedaba pensando si la palabra que iba a usar era de qué país, ¿no? Ah, mirá. Eh,
Ahora ya no lo hago más, o sea, como que hablo y me sale como me sale. Y la persona que está al otro lado va a tener que interpretar o verla en el contexto, la mezcla, y eso me gusta. Entonces, este concepto de que la otra persona puede interpretar lo que le estoy diciendo en la mezcla, en la combinación de lenguaje, de lunfardo, digamos, eso me gusta para la poesía también, como que pueda interpretar esa poesía doble, de doble influencia. Eso lo acabo de pensar ahora que lo pienso. Sabes que estaba, mira, y yo cuando arrancaste, a hablar, una cosa que se me cruzó fue como este César está escribiendo más con el corazón, ¿no? Mm. Con lo que va pasando por ahí. No es que antes no. Lo que estoy diciendo es que había, digo, en tu libro anterior había un montón de cosas que tenían muchísimo más que ver con las construcciones, con los valores, con las ideologías, con la política, con la política de que se vive todos los días, digo, ¿no? Con la política Sí. del vivir, del pensar, del hacer. Sí, quizás era una poesía más exteriorista, ¿no? Como Ujú, más centrada en el afuera. sí, Eh, Puede ser, sí. sí, Por ahí. y ahora a lo mejor está esta cuestión de eh, sos este, y sos Mm. este que habla con las palabras que te salen. De una. Y está muy bien, ¿no? Y es esto de también entregarle el poder al otro, pero porque te empoderaste vos. Claro. Esto es fundamental. Y se nota en esa poesía un empoderamiento. Digo, por eso también tenés textos más extensos, porque hay un Mm. empoderamiento y porque no hay miedo a pisar ninguna banana. Entonces, digo, se nota un César mucho más maduro y muy interesante. Así que léenos otro. Bueno, ahora uno corto para no decir. A ver. Nochebuena en Baires. Frente a la última foto navideña que tomamos en casa de mi madre, ella, con mi sobrino entre brazos y menos arrugas en el rostro, yo, a su lado, visiblemente más joven. Cada tanto, como si un ritual se tratara, mi madre pregunta, ¿cuándo iré a visitarla? Pronto, respondo. Luego, el silencio. Nochebuena con 37 grados y somos como espectros en un desierto, tropezando contra nuestros pensamientos, como dándonos golpes en el dedo del pie, con la resignación, a fin de cuentas, de parecernos cada vez menos a las personas de esa foto. Qué bueno. ¿Y te da miedo parecerte cada vez menos a, a las imágenes de la foto? Sí, bueno, ese fue un miedo muy fuerte, digamos, durante mucho tiempo. Que creo que yo en general tengo un tema ahí con la pérdida complicada. Ujú. Bueno, no sé si complicada, pero bueno, como que por ahí soy más apegado a las personas, a los lugares. De hecho, cuando yo vine para acá, mi plan así como muy optimista era estudiar en Argentina, después ir a México a hacer un doctorado, Ujú. después terminar viviendo en Nicaragua, o sea, como, qué flashaba eso. Como muy turista, ¿no? Como decir uno... pero bueno, justo una de las cosas que estudié acá fue geografía. Y bueno, ahí también como reflexionando tanto teoría como lo que me pasaba, como que en realidad uno no va a los lugares, no son superficies planas, ¿no? O sea, como que hay cosas que te marcan. Entonces no es tan así, ¿no? No es subirse en un avión y ya. Totalmente. Entonces, bueno, eso como que particularmente yo creo que eso es algo que he querido mostrar en Ujú. mis últimos poemas, como eso, como que los lugares no son nada más, no es irse a tomar una foto al obelisco y eso es Argentina, ¿viste? Entonces, que está bien, digamos, que el turismo, y si hay turistas viendo, vengan a Argentina, necesitamos sus dólares, pero bueno. Pero bueno, como los que lugares te dejan otras cosas y bueno, ya después no es tan fácil irse. Claramente. Eh, Claramente. Uno vive. Ese es el tema, ¿no? Uno va sí, viviendo y en ese vivir vive con otros y va tejiendo afectos y va tejiendo historias.
y va haciendo raíces, siempre va haciendo raíces. Sí, de una. Y bueno, ahí también, bueno, con esto de geografía, de poesía, empecé como a ver este concepto de geopoética, que yo lo conocí cuando viajé a Chile, eh, de unos pibes que habían hecho un taller que hacían como, hablaban de problemáticas socioambientales con literatura. Y trabajaban sobre el concepto de geopoética, que es una geografía literaria. Y ahí le empecé a como dar vuelta al concepto y dije, bueno, capaz hacer algo que geopoética, de, como yo lo entiendo, como esta forma del territorio de marcarte, poder plasmarlo en la poesía. Así que me cerró mucho esa idea y es un poco el concepto con el que venía trabajando últimamente. Bueno, ¿cómo está el segundo libro? ¿Ya está ahí? ¿En qué fase estás? Lo estamos revisando con Pau Simonetti, que es una amiga, poeta uruguaya, amiga muy querida, lo digo por si me está escuchando. Se lo mandamos después, claramente. Que se apure a revisarlo. Mentiras. Bueno, lo estoy revisando con ella. Vamos lento igual porque bueno, los dos hacemos nuestras cosas. Pero está bastante bien. Ahí terminando de decidir qué poemas entran, cuáles no entran. Tratando de cerrar algunos que por ahí todavía me hacen ruido. Y después nada, mi idea era como, bueno, ver si hay alguna editorial que le cope. Y bueno, después ya una vez que sea lo que tengan que hacer, ¿no? Con eso. ¿Te quema el tema de esta fase? ¿La sufrís esta fase? Porque digo, hay en lo particular, por ejemplo, a mí una de las cosas que me suele pasar con esta etapa de cerrar un libro es que al principio me molesta. Me molesta porque siento que dejo de escribir para ponerme en otra fase que no quiero estar, que quiero seguir escribiendo. Sí. Pero después la disfruto. Sí. Con el tiempo después empiezo a disfrutarla. ¿Cuál es tu proceso con...? Bueno, no tengo tanta experiencia publicando libros, pero en general como que... sí, me pasa como... El otro día bromeando le decía a alguien que, bueno, está todo el mundo publicando, ahora a contramano sería no publicar. Pero bueno, como qué sé yo. Supongo que es una forma de hacer circular las cosas. Yo creo que uno edita libros de poesía más para uno a veces, ¿no? Porque como que hay algo ahí de poder ver el trabajo impreso, porque además escribimos porque nos gusta leer o porque nos gustan los libros. Me imagino que habrá gente que no le gustan tanto los libros, debe ser raro, pero en general porque si queremos editar un libro es porque en general no nos gustan los libros. Entonces como que hay algo lindo de tenerlo ahí en la mano. Pero bueno, yo trato como de combatir esa ansiedad. Nada, para no apurarme, qué sé yo. Así que un poco así. De todas maneras, bueno, uno hace lo que puede con el tiempo que tiene. Entonces, bueno, ahí va. Pero sí, como que es una parte rara, como bueno, buscar editorial y si la editorial me gusta. Pues yo le tengo que gustar la editorial, es como salir de cita casi. Exactamente, son casi citas ciegas, ¿no? Citas ciegas, debería haber un Tinder de editoriales. Claro. Sí, porque se puede haber dado el match, pero en realidad lo que tenés que hacer, obviamente, es otra cosa, que es que después esto funcione. Claro, porque bueno, son unas que me gustan, digamos, pero bueno, después, ¿cómo haces para que te lean? Porque me imagino que le llegarán muchas solicitudes. Ya solo que te lean es un montón. Sí. Y bueno, si te lean y te rechazan, bueno, a menos me leyeron. Pero ya llegar a eso que te lean es como un montón. Totalmente. Entonces, bueno, eso por ahí. Totalmente. Bueno, yo después también ahí tengo más datos por pasar. Más gente por pasarte. Así que ¿Y si hay gente editoriales escuchando? Claramente, claro. Voy a buscarme en Instagram como César-Sarabia 89. Sí, ¿qué estás leyendo, César, ahora? ¿Leyendo? Sí. Estuve leyendo mucha novela histórica. Leí mucho Humberto Santís. Tuve un proyecto el año pasado de escribir una novela que ahora lo dejé pausado. Porque bueno, no me da escribir tantas cosas al mismo tiempo. Igual sigo participando en un taller de narrativa, en una clínica en verdad. Y ahora trabajando más con cuentos. Nada, como que me vengo sintiendo inclinado más a la narrativa en el último tiempo, pero bueno, también la poesía siempre tiene un lugar ahí privilegiado. Estoy como más poliamoroso en los géneros. Pero bueno, así que leyendo sobre todo mucha novela. Después, bueno, para el taller de poesía que hice leí bastante más poesía centroamericana, mucho texto de análisis literario, que eso la verdad
Se había leído texto de análisis literario, pero como que no era un tema que le daba mucha pelota. Y ahora como que sí ya me parece interesante también poder pensar la poesía también desde ese lugar, Claramente. sin encasillarla, ¿no? Porque por ahí es medio... Después uno termina más discutiendo qué dice el poema que escribiendo el poema, ¿no? Hay un tiempo para todo, digo, hay una fase que es para volcarle al texto y después hay otra parte que está buena y hay que darse el tiempo, que es para discutir con el poema, interpelarlo y que el poema se pueda defender también, ¿no? Sí. Que eso está muy bien, digo, hay una fase en la cual uno tiene que desvincular el texto de lo que quiso escribir y realmente hacerse cargo de lo que escribió, que Sí. no siempre es lo mismo. Así que... No, no siempre es lo mismo. Sí, hay un meme de eso que dice como, bueno, expectativa del poema y el poema que terminas escribiendo. Claramente. Che, César, compartinos uno más. A ver, le leo uno cortito y uno más o menos que encuentra todas las partes. Me pasó en el de Junín que se me cruzaron las páginas, por eso no quiero que me pase. Bueno, eso es lo útil también de tener un libro, que no te pase esto con las hojas. Sí, igual el libro tenés otro problema, que también tenés que encontrar los poemas en el libro. Porque hay editoriales que no usan índice, con lo cual ahí bueno, ya es otro tema. Pero eso no, eso es maldad, no se pone índice. Ok, a ver. Yo sé que estaba cuando terminaba este, empezaba este. Bueno, perdón ahí que... Es un placer, el sonido de las hojas. Si hay algo que estás de otro lado, porque digo, todavía estamos haciendo radio, esto es lo bueno, ¿no? Nosotros le metemos cámara, sí, pero todavía hay un montón de gente que quiere escuchar la radio, que quiere escuchar el audio. Y yo soy escuchando del otro lado, es fantástico el sonido de las páginas. Es una cosa no, bueno, de hecho el podcast y todo eso ahora está en un buen momento. Sí, claramente. Como que hay mucha gente, como que está creciendo en realidad. O sea, como que hay una... Yo, por ejemplo, escucho mucho podcast porque encima es el momento en el que trabajo y, no sé, tengo que hacer una presentación en PowerPoint, que es un embole. Y nada, escucho un podcast de cualquier cosa, por lo menos, más o menos ahí. Sí, y en definitiva, quiero decir algo que hay un montón de luchas, ¿no? Y otro día estaba escuchando a Lalo Mir, que si algo sabes de radio, justamente. Y lo que decía es que a él mucho no le preocupaba esto de que ahora hubiese una camarita. Porque el que quiere escucharlo como la radio, rápidamente esa pestaña la minimiza, le deja el sonido y se dedica a otra cosa. Y es fantástico. Sí, de una. Yo escucho mucho radio online, así que tengo ahí mis programas de cabecera. Bueno. Vaya. En esta ciudad no hay volcanes. Espero el autobús que acá llaman colectivo. Al lado de la avenida San Juan, una avenida como un mar de autos, un mar de rostros perdidos, un frío mar de desarraigo. El horizonte, una línea interminable de edificios, frágiles, húmedos. Me ayudan a recordar que estoy en mi ciudad, aunque no sea la mía. Qué lindo. Qué lindo, qué buenas imágenes aparte, pibe. Y bueno, si les parece, no sé si hay mucho más tiempo. Pero dale, tenemos para uno más y cerramos, dale. Sí, okay. Señor. Ruta 5. El Nahuel Huapi visto en la oscuridad de una lenta noche patagónica, sobre un autobús que recorre la ruta 40. En la soledad de mi asiento, escucho una conversación en una lengua que no entiendo, entre dos personas que no conozco, aunque el idioma de los viajeros, dicen, sea siempre el mismo. Así ocurre este viaje como ocurren tantos otros, en el asfalto de la ruta, en esos días en que pareciera que todo el mundo me cabe en la mochila, sobre esta carretera que es, a fin de cuentas, todas las carreteras que existen, porque la referencia es siempre la misma. Recostado sobre la ventana, puedo soñar un San Salvador lejano, con sus luces tenues, la punta del volcán vista de la Panamericana, un San Salvador que es el kilómetro cero donde comienzan los sueños. Otra vez la ruta, otra vez el sueño de la infancia, de los que emprenden una búsqueda en la más interna de las desesperaciones,
el más genuino de sus aventuras, el sueño de cientos de jóvenes cuyos rostros son mi espejo. Todo esto que ocurre en los caminos nuestroamericanos, hermosos, desgarrados, sobre cosechas agónicas, tras la huella de los migrantes, frente a los picos canosos de los Andes, frente al inmenso río de la Plata, que es el río más político que conozco, porque el paisaje de neutral no tiene nada, y eso conviene decirlo con contundencia. Sus marcas son nuestras marcas, sus cicatrices son nuestras cicatrices. Es de noche, y en Nahuel Huapi se hace uno con el cielo, ese enorme cielo, ese enorme lago, donde un día saltaremos, un día quizás en que mi cuerpo descansará en la carretera, contemplado por los pájaros que la sobrevuelan. Yo mismo seré entonces parte del camino, junto al ganado y las laderas, y de frente, al que mire desde un autobús recostado sobre la ventana. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, rápido, contame. ¿Se viene otro taller? Bueno, mi idea era dar el taller de nuevo, pero bueno, más que todo en el segundo semestre. Y bueno, no sé, estaba pensando en hacerlo online. Lo he hecho presencial porque para mí era como, bueno, combatir un poco, bueno, el encuentro, como promover un poco el encuentro de nuevo. Pero bueno, también está bueno, me parece que está bueno buscar un mix. Así también lo puede hacer gente de otros lados. Quizá una modalidad híbrida, ¿no? Como presencial y online, a ver qué sale. Y no, después pensando por ahí hacer otros. La verdad es que ya que hice el primero, como que ya siento que rompí un hielo. Y ahora como que ya me gustó. De hecho estuve pensando hacer una novela histórica. Eso está bueno también. Así que seguramente en los próximos meses salga algo. Si alguien quiere ya empezar a decir, che, guardame un lugar para el del segundo semestre, ¿qué onda? ¿Cómo hacen? No, me escriben y... ¿A dónde? Véndase, señor. Lo que más uso es Instagram. César-Sarabia89. Ahí aparezco con una pose algo como así. Camisa celeste. Bueno, no hay mucho pierde, dice poesía, marcha. Y después nada, eso sí, sobre todo en Instagram respondo bastante. Paso bastante rato boludeando viendo reels. Así que seguro puedo responder. Está muy bien. Cuando salga el próximo libro, obviamente, puertas abiertas de Pama para hacer varios posteos y linkearlo para la editorial que sea la elegida. O que de una. Que sea una editorial ahí presente. Claramente, claramente. La editorial está escuchando. Se seduzcan mutuamente. Y nada, y esperando ver la nueva voz literaria de César Sarabia. César, gracias por haber estado. No, gracias por invitarme, un gustazo siempre. Un saludo a todos y todas quienes escuchan. Abrazo enorme y obviamente después va a venir el mangazo de material para acompañar este programa. ¿Dale? De una. Dale. Perfecto. Gracias. La operación técnica, Juan Greco. La artística, Luciano Fernández. La producción general de poesiamanualzada.com.ar, que es donde va a estar, en Pama van a estar textos del nuevo César, juntos con textos del viejo César Sarabia, que no es tan viejo, porque yo te habrás dado cuenta que tan viejo no es. Pero bueno, del que pensó que llegaba a Argentina para estudiar una carrera y que se iba a ir a México y no se fue, y se quedó acá para festejar la tercera y disfrutar la tercera. Y vamos a ver si se viene la cuarta y lo tenemos para festejar la cuarta también acá. Y acá en la conducción, Leandro Murcio. Gracias por haber estado, gracias Radio Trend Topic. Y bueno, y nada. Y en cuanto consigas el novio o la novia editorial, avísanos. Perfecto, gracias. Abrazo enorme. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras.